Dios les bendiga, siervos y siervas del Señor. Eh, una vez más, pues estoy acá para compartir algo más de la palabra del Señor, que espero que sea de edificación. Esto es como un agregado, no sé, una continuación al tema que había grabado en otra ocasión acerca de los pastores. Quiero comenzar haciendo una lectura un poco larga porque voy a leer el capítulo 15 del libro de los Hechos para poner en contexto qué es lo que quiero explicar. Así que si usted tiene una Biblia a mano, pues puede leer conmigo, y si no, pues preste atención a la lectura para que a partir de esta lectura entendamos de qué trata todo. Voy a leer el libro de los Hechos, capítulo 15, verso 1. Leo la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos. Por eso se dispuso que Pablo, Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Oiga bien, se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien no predique en las sinagogas, donde es leído cada sábado. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir a algunos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, a Silas, hombres principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. Los apóstoles, los ancianos y los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, Siria y Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley,
nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Pues ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Si os guardáis de estas cosas, bien haréis. Pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiéndola leído, se regocijaron por la consolación. Judas y Silas, que también eran profetas, consolaron y animaron a los hermanos con abundancia de palabras. Después de pasar algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Sin embargo, a Silas le pareció bien quedarse allí. Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con muchos otros. Bueno, el asunto que se nos presenta acá es que, como leíamos al inicio del capítulo 15, a los gentiles que se habían convertido al Señor se les exigía circuncidarse. ¿Por qué? Porque en el judaísmo, cuando alguien se convertía al judaísmo sin ser un hebreo, un israelita, esta persona era obligado a circuncidarse porque la ley así lo decía y tenían que hacerlo. La ley de Dios lo exigía. Entonces, estas personas, prosélitos que les llamaban, se circuncidaban y guardaban la ley de Dios y guardaban el judaísmo. Pero ya en el cristianismo, ya no hay una diferencia de pueblos. Recuerde que la circuncisión marcaba una diferencia física, ¿verdad? Era una señal física de un pueblo distinto a los demás. Porque el pueblo de Israel era un pueblo que cuando Dios lo fundó a través de Abraham y de la promesa de que de su descendencia pues iban a ser multitudes incontables como la arena del mar o las estrellas del cielo. Dios escoge a este pueblo y eran los únicos que no eran idólatras, que no eran paganos. Y por lo tanto, solamente aquellos que tenían temor de Dios y que conocían a Dios podían ser salvos guardando la ley. Y los judíos eran los que habían recibido la ley. Así que muchas gentes que eran de otros pueblos sí se convertían. Tenemos el caso, ¿verdad?, de Ruth, el caso de cuando, ¿verdad?, en Sodoma y Gomorra Dios destruye la ciudad y una mujer ramera, ¿verdad?, Rahab, ayuda a los enviados espías que fueron a inspeccionar ahí el territorio. Todas estas personas, y hay otros ejemplos más de gente que se convirtió al judaísmo, pues esta gente, los varones se circuncidaban. Pues ¿qué pasa? Que querían obligar a los cristianos a que hicieran lo mismo. Entonces se hace un problema ahí porque el cristianismo es el nuevo pacto en Cristo Jesús y donde ya no hay un solo pueblo, sino que todos los que reconocemos que Jesucristo es nuestro único Dios y suficiente Salvador y le hemos entregado nuestra vida a Él y hemos nacido de nuevo por obra del Espíritu Santo, somos pueblos de Dios, ya no por una cuestión de sangre, sino por una cuestión, ¿verdad?, bueno, sí de sangre, pero de la sangre de Cristo derramada en la cruz y no de la sangre que corre por nuestras venas. Entonces, Pablo, Bernabé, Silas, esta gente tenían ahí una discusión, pero una discusión teológica, por decirlo así, ¿verdad? Pablo y Bernabé hablaban con la gente no hacía caso, no se ponían de acuerdo, por más que Pablo y Bernabé eran autoridades dentro de la iglesia cristiana. Entonces, sucede que tienen que ir a las autoridades máximas y deciden ir a Jerusalén, donde están las autoridades máximas, que eran los apóstoles del Señor y los ancianos. ¿Quiénes eran estos ancianos? Bueno, eran aquellas personas que habían sido escogidos para ser los líderes de la iglesia. Eran personas que tenían un buen testimonio. Usted puede leer en la carta de Timoteo y de Tito los requisitos, ¿verdad?, que debía de tener como testimonio alguien que aspiraba a ser un anciano, que son los mismos que alguien que aspira a ser un pastor.
porque los ancianos era como quien dice pastores, ¿verdad? Un grupo de pastores, de gente temerosa de Dios. Podían ser también ahí evangelistas, podía ser cualquiera que sirviera al Señor, que tuviera la madurez espiritual y un testimonio, ¿verdad? Muy bueno para poder formar parte de ese grupo de ancianos, a los que se les llamaban presbíteros o presbiterio. Pues el asunto lo llevan allí, se discute allí y se determina de que no es necesario imponerle esas cargas, pues de todos modos en las sinagogas ya se enseñaba la ley de Moisés y ellos iban a aprender qué cosas debían de hacer. Obviamente no tenían que circuncidarse, no era necesario, porque como repito anteriormente dije, somos todos ahora un solo cuerpo en Cristo, un solo pueblo. Entonces no era necesario que los que no eran judíos tuvieran que circuncidarse y empezar a guardar los ritos ahí mosaicos, ¿verdad? Del antiguo pacto, ¿no? Simplemente que empezaran esta gente cristiana nueva que venían de la idolatría, del paganismo, que comenzaran con dejar la fornicación, con dejar de comer sangre o beber sangre, porque en las culturas paganas el beber sangre era importante, porque así era una forma de invocar ellos sus demonios. Pues estos cristianos tenían que dejar esas cosas y comer carne de animal ahogado, apartarse de fornicación, ¿ya? Obviamente apartarse de los ídolos, de la idolatría. Eso era lo primero que tenían que ellos dejar, luego iban a ir aprendiendo lo demás. Pero lo que llama la atención acá es que la iglesia del Señor, o las iglesias, ¿verdad? Eran gobernadas no por una sola persona, ni tampoco la iglesia en general. Todas las iglesias eran gobernadas por una persona, como sucede en la iglesia católica, por ejemplo. En la mayoría de las sectas así funciona. Hay un líder principal, usted va a mirar ahí, el Papa es el que manda, ¿ya? Y después del Papa pues viene el colegio cardenalicio, que están los cardenales, que son más de 100 cardenales los que mandan en la iglesia católica. En la iglesia que dejó establecida el Señor no es así. No quedó mandando Pablo, no quedó mandando Pedro, no quedó mandando Juan, sino que quedaron los apóstoles del Señor gobernando la iglesia y los concilios de ancianos. Y en esta asamblea en Jerusalén lo vemos clarito, los discípulos del Señor y los ancianos. Pues bueno, voy a adelantarme para leer aquí en la carta de Tito, capítulo 1, verso 5. Dice la palabra del Señor: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Cada ciudad no eran ciudades tan grandes como las que hay ahora modernas, pero obviamente se iban a formar iglesias y por lo tanto esas iglesias debían de estar sujetas a un concilio, a un grupo de ancianos. Cada iglesia obviamente tiene un pastor, pero ese pastor no se manda solo. El pastor está sujeto a ese concilio de ancianos. Y aún ese mismo concilio de ancianos en cada ciudad iba a estar sujeto al otro concilio de ancianos que estaba en Jerusalén, que era el concilio de ancianos principal. De tal manera de que no había una sola persona gobernando, un solo líder, ahí el mandamás, el que se siente dueño de todo. Como vemos ahora que las iglesias tienen un pastor que se manda solo. Imagínense que aún en iglesias que tienen concilio, iglesias grandes que tienen concilios a veces hasta de continentes, está el concilio de América, concilio en Centroamérica, el concilio de Honduras, tienen aquel montón de concilios, pero ninguno de todos esos concilios controlan a veces a los pastores. ¿Cuántas veces hemos visto iglesias en donde los pastores hacen lo que quieren y tienen un concilio en su ciudad al que no le hacen caso porque no tienen fuerza, no tienen peso? ¿Por qué? Porque establecen esos concilios, pero solo por establecerlos, tal vez por cobrar un sueldo, si es que lo tienen, pero no porque ellos creen que ese concilio de verdad tiene autoridad sobre las iglesias. Eso es muy raro mirar una denominación cristiana
que de verdad ese concilio de esa ciudad esté por encima del pastor. Imagínense que hay denominaciones que, por ejemplo, no se definían si para ellos iba a ser correcto o no lo que cada pastor estableciera o pusiera el, el G12 en cada iglesia. No se ponían de acuerdo. No se ponían de acuerdo si esas iglesias si estaba bien pues de que tuvieran un apóstol ahí. No se ponían de acuerdo ni en eso. Yo eso lo miraba mucho en Honduras. No se ponían de acuerdo las grandes denominaciones, las principales. No se ponían de acuerdo. ¿Por qué? Porque están ahí para nada. En realidad no tienen peso. En realidad ellos en su mente, en su corazón siguen creyendo que cada pastor manda en su iglesia y que cada pastor puede hacer y deshacer en su iglesia. Y como ellos tienen esa creencia, aunque les den un puesto de un concilio, pues van como esos diputados que van al Congreso a nada, solo estar ahí, o sea, hasta se duermen porque ni entienden lo que se está discutiendo ahí de la ley. Y ya cuando les dicen levante la mano, solo miran ahí si el partido político de ellos levanta la mano, ellos también. Así. Pues hay muchos pastores que van a, ¿cómo se llama? A formar parte de esos concilios, una mosca por ahí, y no les interesa nada, o sea, no saben ni qué es el concilio. Yo creo que ni los que establecieron el concilio saben qué es el concilio. Y por eso es que hay muchos pastores haciendo y deshaciendo en sus iglesias, pastores que han convertido sus iglesias en lugares vergonzosos, donde más parecen iglesias satánicas que iglesias cristianas, donde más parecen esas religiones que hay en África, donde la gente entra en trance y cosas similares, pastores que dicen herejías, que blasfeman, o pastores que se meten a política y nadie los controla y tal vez están en política y pastoreando la iglesia, o pastores que se roban el dinero de la iglesia y llegaron a ser pastores siendo pobres y en 4 o 5 años ya son millonarios porque se están robando todo el dinero de las iglesias y nadie les dice nada. Nadie, absolutamente nadie. Pastores que se divorcian, dejan a su esposa y se casan con otra mujer más joven y nadie les dice nada porque ellos son los que mandan. Pastores que agarran las iglesias como empresas familiares y ya todos los familiares empiezan a tener puestos remunerados en la iglesia. Puestos remunerados, ya ponen a un familiar de secretario, otro lo ponen que maneje la contabilidad y le pagan, a otro lo ponen que maneje en los medios de la iglesia, los medios sociales, la internet, todas esas cosas, y le pagan. A otros lo ponen que maneje la radio, si es que tienen radio, otro que maneje canal de televisión, si es que tienen canal de televisión, y se vuelve ahí un familión tremendo y ellos gobiernan, pues, y cuando el pastor ya está un poco viejo, termina pastoreando el hijo, si es que tiene un hijo o la hija, pero eso es un familión, y nadie dice nada, o sea, nadie puede decir nada porque los pastores se endiosan y ellos mandan. Yo soy el pastor, está en la iglesia, si no le gusta pues está a la puerta y váyase. Así. Eso no es lo que dijo el Señor. No es así. No es así. Dios no dejó pastores que se endiosen del rebaño. Que se establezcan ancianos en cada ciudad, esa es la orden. Porque alguien tiene que darle cuentas a alguien. ¿Entiende? Se tiene que darle cuentas a alguien. No puede un pastor estar y decir, arriba de mí no hay nadie. Mira, hay pastores que hacen unas cosas tan ridículas que, por ejemplo, dicen, no, en mi iglesia sí tenemos un concilio, pero el concilio todos le hacen así al pastor, pastor, y le tienen miedo. Y entonces es una chabacanada de concilio. No puede estar el pastor acá arriba y todo el concilio abajo y el pastor manda y... Entonces, pues, ¿para qué tienen ese concilio? Ese concilio es una payasada de concilio. El concilio tiene que estar por encima y el concilio tiene que tener la autoridad y la valentía espiritual y moral para poder reprender al pastor que está haciendo algo malo o inclusive removerlo de su puesto, pues. Removerlo de su puesto. Y es que el pastorado es para toda la vida, pues, y hay pastores que fallan y tienen que ser removidos de su puesto, pues. Pero hay gente que se enamoran del pastorado. ¡Ay, tengo que morir, pastores! Y si no está rindiendo, si no está cumpliendo con todo lo que tiene que cumplir.
Tiene que rendir cuentas del dinero de la iglesia, tiene que rendir cuentas de lo que predica, qué está predicando, qué está enseñando, de cómo maneja la disciplina en la iglesia, de cómo está cuidando a las ovejas, si las está cuidando o no. Tiene que dar cuentas de todo. Pero no quieren dar cuentas. ¿Y por qué? Porque como ellos se mandan solos. Vamos a Primera de Pedro. Vamos a leer lo que dice aquí en Primera de Pedro, capítulo 5. Verso 1. Oh, perdón, estoy en Santiago. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, está hablando de ese liderazgo, de ese concilio, que puede estar conformado por pastores, o sea, por evangelistas, por líderes, como dije anteriormente. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Mire la orden, apacentad la grey de Dios. ¿Qué es la grey? El rebaño, pues. Ese concilio no puede estar ahí haciéndose los que no es con ellos el asunto. Hay que apacentar el rebaño, hay que cuidar el rebaño. Tienen que estar ahí, que si miran que el pastor está haciendo algo malo, pastores, ¿qué pasa? El rebaño anda ahí, las ovejas están descarriadas, las ovejas están perdiéndose, creyendo doctrina falsa, creyendo cosas malas, y usted ahí solo cobrando el pistillo. Verso 2, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Mire, no creyéndose el Señor y el dueño de ellos, que yo mande, que yo aquí, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Mire, voy a decir algo. El pastor no es el dueño de la iglesia. El pastor no es el dueño de las ovejas. El pastor no está un pedestal arriba espiritualmente que los demás. El pastor es un siervo de Dios, cristiano igual que los demás, que ha recibido un privilegio inmerecido. Porque ¿qué pastor se merece ser pastor? Dígamelo usted. ¿Quién? ¿Quién se merece ser pastor? ¿Quién puede decir yo merezco ser pastor? Porque yo aquí, yo allá, yo acullá. Nadie, ninguno merece ser pastor. Yo nunca me he sentido que yo merezco ser pastor. Nunca me creo más que nadie. Un pastor no se tiene que creer más que nadie, porque no lo es. Cuando está en la iglesia, el pastor es un hermano, igual que los demás, que tiene el privilegio que Dios le ha dado, inmerecido, por gracia, de estar ahí, de pastorear y de ayudar a los hermanos en el don que Dios le ha dado, en el talento que Dios le ha dado, ¿verdad? De ser pastor, de aconsejar, de enseñar la Biblia, de orientar. Pero tiene que hacerlo con amor, tiene que hacerlo como leemos acá en la palabra del Señor, ¿verdad? Con ánimo pronto, no teniendo señorío, no creyéndose la gran cosa y la gran babosada, que hasta la gente tiene que hacer fila para hablarle, para saludarle, que se creen ahí, hasta cambian la voz, como que si es que ¿quién fue llamado por la voz? O sea, ni que fuera locutor de radio, que todos los pastores ahora quieren hablar roncote, así con acá vocesota, así roncota, siervo, así, ¿qué les pasa? Y cuando predican todos afónicos, ¡ah!, todo fingido, falso, porque se creen superiores a los demás. No son superiores a nadie. Ningún pastor es superior a nadie, absolutamente. No se merecen pleitesía. Ningún pastor merecemos pleitesía de nada. Merecemos respeto, sí, como nosotros también debemos de respetar a los demás. Merecemos que nos amen, sí, como nosotros tenemos que amar a los demás. Que nos den cariño, como nosotros también tenemos que dar cariño. Pero a veces los pastores creen que la gente tiene que respetarlos a ellos, pero ellos respetan a la gente.
que la gente tiene que amarlos a ellos, pero ellos no aman a nadie. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Estamos cuidando de ellos, no somos los dueños. Hay que ser ejemplo de ellos, dice, siendo ejemplo de la grey. Bueno, en 1 de Timoteo, capítulo 5, versos 17 y 18, leo la palabra del Señor, dice, los ancianos que gobiernan bien, porque habrán algunos que hacen mal su trabajo y los otros ancianos tendrán que decir, óigame, si hay 10 ancianos, 12 ancianos, 15 ancianos, no sé, no quiero oír números porque van a salir los del G12 ellos, 18 ancianos, no sé, en un ministerio, llámese como se llame, una iglesia, llámese como se llame, y uno de esos ancianos anda, ¿verdad?, mal, comportándose no como un cristiano, pues los demás lo pueden remover de su puesto y poner a otro. No pasa nada. 17. Los ancianos que gobiernan bien, estoy leyendo 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente, mire, mayormente los que trabajan, o sea que este es su trabajo. ¿Qué? ¿Cuál trabajo? Los que trabajan en predicar y enseñar. Sí, porque habrán ancianos que se descuidan un poco y ahí se la quieren llevar suave. Pero hay otros que tal vez son los que se ponen a estudiar la Biblia y les gusta enseñar a otros lo que han aprendido y son maestros de la palabra del Señor. Pues principalmente a esos, dice, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Pues con mayor razón los que trabajan, no los que trabajan que tienen un trabajo secular, porque puede ser que hay ancianos de que tienen un trabajo secular y no está mal, está bien, perfecto, es válido. Pero aquellos ancianos que tienen el trabajo de predicar y de enseñar, que se dedican a tiempo completo, pueden recibir un salario. No solo el pastor de la iglesia, el anciano que tiene ese trabajo de anciano de la iglesia y que se dedica a enseñar y a predicar, que se dedica a la obra de Dios, no a bajar prédicas del internet, sino a hacerlas él, a estudiar la Biblia. Una persona que sepa la Biblia, instruido en la palabra de Dios. Esas personas pues son dignos de recibir un salario. Hay cosas que también hacen los ancianos que dentro de sus ocupaciones dentro de la iglesia, y es imponer manos para el nombramiento de líderes, imponer manos para que alguien que esté enfermo, Dios haga el milagro de sanarlo. Ellos no son sanadores, porque el único sanador es Dios. Hay gente que cree que hay personas que son las sanadoras. No, es Dios, es Dios. Ahí mismo en 1 Timoteo capítulo 4, verso 14 dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. El presbiterio también puede orar, imponer manos para que alguna persona reciba del Señor alguna comisión, un llamado, un don, un talento, lo que sea. Por eso decía yo anteriormente que no es cualquiera que va a ser un anciano. O sea, no es por canas, ¿verdad? No es por canas, es por espiritualidad, ¿verdad? Que se le va a poner en ese cargo. No se va a poner una persona muy nueva que no sabe ni qué es esto del evangelio. No se va a poner una persona inexperta, no un neófito, como dice la Biblia, que después se envanecen. No un neófito, no un ignorante, no un nuevo, no una persona de mal testimonio. Tiene que ser una persona que tiene un buen testimonio delante del Señor. Y en Santiago capítulo 5, verso 14, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Pues estos ancianos que tanto he leído ahorita acá, ¿verdad? Ancianos, no se está refiriendo en la Biblia a ancianos de Cana, repito, porque si usted busca en el griego la palabra anciano de todos estos versículos que he leído, no es una palabra que signifique anciano de edad, es una palabra que no sé si la puedo pronunciar bien, porque no hablo griego, pero es como
presbiterum, algo así. Y se refiere a las personas que tienen este cargo, esta responsabilidad de la que hemos venido hablando. Una responsabilidad de liderar una iglesia, de estar al frente de una iglesia, ¿ya? Y ¿cómo se llama? De tener un testimonio impecable, de trabajar, de predicar, de enseñar, etcétera, etcétera. No de ser figurín, no solo decir yo quiero ser anciano, solo por ser anciano y tener el título de anciano y para que la gente le rinda pleitesía y digan, oh, wow, ahí viene el anciano, démosle la silla, démosle el primer asiento, invitémoslo a comer, démosle una ofrenda. No es para eso, no es para eso. Para gente nacida de nuevo, para gente nacida de nuevo, no para carnalones que andan buscando gloria. Es para gente que quiere alabar, honrar a Dios, servir a Dios y dar su vida al servicio de Dios. No es para cualquiera. Esto no es para cualquiera. No todo el mundo quiere hacer eso. No todo el mundo quiere servir. Estos ministerios son para servir. Así como hizo Cristo, que hasta le lavó los pies a los discípulos. Es para servir. Pero muchos hoy en día llegan al pastorado para que lo sirvan a ellos. Y el pastor se siente en una silla y que la gente le bese los pies. No. El pastorado es para servir. Es para servir. Quédese con esa palabra. Mire, si usted tiene un pastor que anda buscando que usted lo atienda, que usted aquí, que usted diga, este pastor anda más perdido que, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Que foca en desierto. O sea, tiene que ser un pastor que él sirva, que sea servicial, que sea amable, no pedante, no que quiere. Tiene que ser amable. ¿Cuánta gente hay que va a iglesias que tiene pastores y les da miedo hablarle al pastor? Le tienen miedo, no tienen confianza con él, el pastor ni el nombre le sabe. Los ancianos ni saben quiénes son los ancianos porque solo son un par de señores ahí creídos. Tiene que ser gente temerosa de Dios. Toda esta gente tiene que ser temerosa de Dios, el pastor, los ancianos, todo. Voy a cerrar con esta cita en la tercera carta de Juan para que mire usted qué peligroso es una iglesia que es gobernada solamente por un pastor y que el pastor es el que manda. Yo mando la iglesia, yo mando. Y no manda nada, si supiera que delante de Dios no manda nada. Tercera de Juan, verso 9. Yo he escrito a la iglesia, decía Juan, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Este Diótrefes se imponía, porque hay gente así en las iglesias, se impone. Dice, aquí mando yo, y aunque sean 5 ancianos los que hubieran ahí 6, el de yo me impongo, y habla más fuerte, y tiene carácter, y ya se impone a los demás, intimida a los demás, y después termina él imponiéndose y mandando. Este Diótrefes era un anciano que se apoderó de una iglesia. Y mire usted, ¿por qué se apoderó de la iglesia? Porque dice que le gustaba tener el primer lugar entre ellos, o sea que de los ancianos él quería ser el que mandaba. Él no quería ser un anciano más, él quería ser el que mandaba, el que estuviera enfrente de todo. Y era tan perverso que no recibía a Juan. Por esta causa, si yo voy, recordaré las obras que hace profiriendo palabras malignas contra nosotros. O sea, el tipo este era un calumniador. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Mire qué soberbio, no era ni hospedador, era un pedante perverso. Y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Imagínense qué clase de perverso era este tipo, este Diótrefes. Endiosado. Pues ese espíritu, ¿verdad? Ese diotrefesiano, ese espíritu a veces lo tienen muchos pastores. Se sienten los dueños de la iglesia. Yo le prohíbo a usted ir a tal lado. Le prohíbo a la gente, le prohíben. O sea, ¿qué prohibirle qué? ¿Prohibirle qué a quién? Usted puede aconsejar como pastor, orientar, instruir, pero prohibirle. ¿Prohibir qué? ¿Qué? Prohíbale a sus hijos. Prohíbale a sus hijos. Usted no le puede prohibir a las ovejas de la iglesia. Usted no es el dueño de ellas. No es el jefe. ¿Quién se cree? Si usted es pastor y me está viendo, ¿quién se cree usted? ¿Por qué dice, yo doy permiso? ¿Quién se cree? ¿Quién le dio esa autoridad? ¿Quién le dijo a usted que usted mandaba? ¿Quién se lo dijo? ¿Dónde lo leyó? Ahí en la Biblia lo leyó. En la Biblia no está. Mentira, no lo leyó de ahí. No, que la Biblia dice sujetado a los pastores. Sí, una cosa es sujetarse. La gente se sujetará voluntariamente al consejo que uno le da.
Y no es tanto que van a sujetarse a uno, sino al consejo que va inspirado en la palabra de Dios. No malinterprete la Biblia. No es que el pastor le va a decir a la gente, mire, usted hermano fulano tal, a usted le ordeno que vaya a hacer esto y aquella persona tiene que correr a hacerlo. Es así. Ya leímos anteriormente, no enseñoreándose de ellos, no se confunda. La gente se va a someter por obediencia, así como es como con Dios. Pues dígame si Dios nos está obligando ahorita a someternos a Él. Si Dios nos quisiera obligar, nos obligaría. Pero Dios no nos obliga. Entonces el pastor no tiene que obligar. Nosotros, ¿por qué nos sometemos a Dios? Porque queremos hacerlo, porque nos conviene. Nos conviene. Si no nos sometemos a Él, nos va a ir mal. Las consecuencias van a ser negativas para nosotros. Nos vamos a perder en una eternidad en el infierno. Pero nos sometemos a Dios porque nos va a ir bien. Y lo hacemos voluntariamente. Pues así la gente se somete a los pastores voluntariamente. En ningún lado va a leer usted en la Biblia que le dice a los pastores, imponga usted su autoridad en la iglesia. No, a la gente le dice, sométase al pastor. No dice, pastor, imponga la autoridad. Este Diótrefes, era un pastor de ese tipo de calaña, que se quieren imponer a la fuerza y que dan órdenes y que mandan y no son nada, son unos pelados, mundanos, carnalones. Eso es lo que son. Entonces, la iglesia, con esto termino ya, la iglesia está sujeta a Cristo, porque la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Jesucristo, los pastores somos colaboradores de Jesucristo, siervos del Señor. Los ancianos, que son los que lideran y que tienen que liderar la iglesia, que están por encima del pastor, por encima, que no tienen que ser unos lamebotas del pastor. Un anciano que es lamebota del pastor o una vergüenza. Una vergüenza, amor, debería hacerse un lado. Que la lengua la tienen negra de la chinola de tanto lamerle las botas a los pastores. Vergüenza, cobardes. La Biblia dice que el cobarde Dios lo echa afuera. Si Dios le ha dado un trabajo a usted, Dios le ha dado una responsabilidad para que cumpla con ella, como Dios le ha mandado. Ame las ovejas, ame su vida, si no, ¿para qué está ahí ocupando un puesto de anciano? ¿De qué? Si no quiere hacer nada, si solo vaya a agachar la cabeza, pastor, se somete al pastor. Una iglesia verdadera del Señor tendrá el concilio por encima del pastor, por encima, y el pastor rendirá cuenta, un hombre humilde, siervo de Dios, rendirá cuentas a ese concilio, y no va a tener miedo de nada, porque un buen pastor, un pastor que es humilde, que es un siervo de Dios, que trata de hacer las cosas bien, que ama a las ovejas, que ama a Dios en primer lugar y por sobre todas las cosas, ¿a qué tiene que temer? Los que tienen miedo son los que saben que andan haciendo maldades, que andan enamorando mujeres ahí escondidas. Esos son los que tienen miedo, los que se están robando el dinero de la iglesia, los que tienen doble vida. Por eso no quieren a nadie encima de ellos, porque no quieren que nadie los discipline. Una iglesia del Señor va a ser ordenada, y no tiene una estructura piramidal con un hombre, un papa mandando la iglesia, un papa mandando la denominación ni nada. Tiene concilios. Bueno, eso es todo. Que el Señor les bendiga.